oración. Padre, te doy gracias de nuevo por ser una vasija usada por ti en esta noche para sembrar la semilla de la palabra del eterno evangelio del reino. Espíritu Santo, pido que tú seas el que nos guíes, que tú seas el que ilumines esta palabra, que des convicción de esta palabra en los corazones de las personas que están escuchando. Gracias, Señor, porque tú nos amas incondicionalmente. Gracias por tu gracia eterna, el poder de tu gracia, tu misericordia. Venga tu reino y hágase tu voluntad esta noche en el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, esta noche te invito a que abras tu Biblia a la primera epístola de Juan, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Como te dije anteriormente, desde abril hemos estado enseñando esta serie Completos en Cristo. Yo sentí que el Espíritu de Dios me dio la instrucción de enseñar acerca de cómo es que tú y yo estamos completos en Cristo. Cómo es que tú y yo, Dios en su eterno amor y en su eterno propósito, Él envió a su Hijo, su único Hijo, para que en Jesucristo tú y yo pudiéramos estar completos, a plenitud, llenos, sin que nos falte nada espiritualmente hablando. Por eso es que en Juan 3:16 el mismo Jesús dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que confiara en Él, que tuviese dependencia en Él, no solamente creer, pero es confiar, tener dependencia, tener entendimiento de todo lo que Jesucristo hizo por ti y por mí, y todo el que tenga esa confianza en lo que Él hizo por nosotros, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son palabras de Jesús cuando Él estaba hablando con Nicodemo. ¿Se acuerdan Nicodemo? El maestro de los maestros de la tradición judía. Y él vino a ver a Jesús una noche tarde para hacerle unas preguntas, y Jesús le habló del nuevo nacimiento. Jesús le habló de que tenía que nacer del Espíritu, y Nicodemo no entendía nada de lo que Jesús le estaba diciendo. Aunque era un hombre que tenía gran conocimiento y tenía mucha de la tradición judía, él la conocía, la enseñaba, era parte de su diario vivir. Él vivía toda la tradición que él había aprendido de la ley y los profetas. Pero cuando Jesús, en Juan capítulo 3 está registrado, tiene esa conversación con él y le habla de cosas espirituales, le habla del nuevo nacimiento para poder ver el reino, le habla de nacer de agua y de espíritu para poder entrar en el reino, en el gobierno de Dios, le habla de la vida eterna, le habla de cómo es Dios amó al Hijo, que dio a su único Hijo unigénito. Cuando Jesús está hablando todo eso, Nicodemo no tiene entendimiento. Es más, en cierta parte de la conversación, Nicodemo le dijo a Jesús: ¿acaso un viejo como yo puedo entrar en el vientre de mi madre? Entonces, hemos estado ya por muchos meses, por varios meses, enseñando esta serie Completos en Cristo. Porque como te he dicho muchas veces y lo vuelvo a mencionar esta noche, yo creo que una de las grandes deficiencias en el cuerpo de Cristo, en el pueblo de Dios, es la falta de entendimiento, de seguridad y de confianza del pueblo de Dios, de saber que están completos en Cristo. Y el espíritu religioso ha venido con muchas doctrinas y teologías y enseñanzas y dogmas para que cada persona crea que le falta algo, que tiene que hacer algo, que tiene que cumplir, que tiene que guardar, que tiene que... obras, pero son obras muertas que no traen vida. Pero el pueblo de Dios está engañado en que no está completo y como que tienen que hacer algo para poder merecer el amor de Dios, para poder ser aptos de obtener la vida eterna.
de poder irse al cielo, porque todo el mundo lo que quiere es escaparse de esta tierra y ir para el cielo. Entonces, eso es lo que la religión ha enseñado. Y tristemente eso ha traído mucha inseguridad espiritual. Y no solamente el pueblo, pero muchos de los líderes, tristemente porque a ellos tampoco le enseñaron, no tienen la revelación de lo que es estar completos en Cristo. El Evangelio del Reino no enseña lo que tú tienes que hacer para ganarte la salvación, sino que el Evangelio del Reino te enseña todo lo que Dios ya hizo por ti en su Hijo Jesucristo para que tú seas salvo y seas completo en Cristo. Y aquí en Primera de Juan capítulo 4 vamos a ver cómo Juan también, él escribe en esta epístola acerca de esa seguridad, pero lo escribe en un contexto muy poderoso. Vamos a leer unos versículos esta noche que son muy conocidos, versículos que se han usado en otros contextos, versículos que se han usado en unas aplicaciones muy diferentes, pero esta noche es mi oración que el Espíritu Santo te dé iluminación y entendimiento de lo que Juan está escribiendo aquí en Primera de Juan, capítulo 4. Y vamos a empezar en el versículo 10. En el versículo 10 de Primera de Juan 4. Y dice lo siguiente. Yo leo de la Biblia de las Américas. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora, miremos este versículo. Vamos a ir hasta el versículo 17, pero vamos a mirar cada versículo cuidadosamente para poder entender, tener entendimiento del contexto y de la aplicación de lo que lo que Juan nos está enseñando aquí, inspirado por el Espíritu Santo. Primeramente, en este versículo 10, Juan dice, en esto consiste el amor. Ahora es importante que entendamos de qué amor está hablando Juan. Tú sabes que en el Nuevo Testamento hay 4 palabras diferentes que se tradujeron amor en el idioma original. En el griego original hay 4 palabras, pero esas 4 palabras, los traductores, cuando tradujeron la palabra amor. Pero cada una de esas palabras griegas en el original tenían una aplicación, una connotación, un significado muy diferente. Pero los traductores no nos dieron esas diferencias de las aplicaciones de esas diferentes palabras. La palabra amor que Juan usa aquí en Primera de Juan 4:10, donde él dice, en esto consiste el amor, esta aquí es la palabra en griego ágape, que es la palabra que significa amor incondicional. Amor incondicional. Eso significa que Dios ha escogido amarte a ti y a mí incondicionalmente. No importándole nada, Él no toma en cuenta, Él no tiene ninguna condición. En otras palabras, Él no dice, tú tienes que hacer esto, o tú tienes que creer esto, o tienes que ir a tal lugar para entonces yo amarte. Esas son condiciones. A veces los padres le decimos a los niños, mira, si tú de verdad me amas, entonces tú vas a obedecer, vas a recoger tus juguetes, vas a hacer esto, no vas a pelear con tu hermanita y en eso me vas a demostrar que me amas. Eso es condicional. O también le podemos decir a los hijos o a otras personas, si tú cumples tal y tal cosa, yo te voy a dar tal cosa. ¿Ves? Es una condición. Pero la palabra ágape, que es la que se usa aquí en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, y en muchos otros lugares, cuando siempre está relacionado con el amor de Dios, esta palabra es la palabra amor incondicional. En otras palabras, Dios no tiene ninguna condición, ni una sola. Ninguna es ni una sola. Simplemente Dios elige
escoge amarte a ti y a mí incondicionalmente. No importa cómo tú te portas, no importa cómo tú hablas, no importa qué tú haces o no haces. Él ha escogido amarte con un amor ágape, incondicional. Entonces aquí en Juan capítulo 4 dice, en esto consiste el amor. En otras palabras, ese amor incondicional, ¿en qué consiste? Vamos a leer el resto del versículo, porque ahora nos va a decir en qué. No en que nosotros hayamos amado a Dios. En otras palabras, lo que Juan está diciendo aquí es, el amor incondicional de Dios, ese amor ágape, consiste que no es que el Dios está esperando la condición de que tú lo ames a Él primero, o de que tú lo ames. No. Juan está diciendo, Dios te ama a ti incondicionalmente, aunque tú no lo has amado a Él. Es más, en otro lugar en las Escrituras nos dice que nosotros estábamos lejos de Él. Lo miramos el otro día en Efesios capítulo 2, separados de Él, extranjeros de Él. En otro lugar la palabra dice que nadie busca a Dios. Yo te puedo decir que cuando Dios me encontró a mí, yo no lo estaba buscando a Él. Yo estaba bien lejos de Él y tratando de irme más lejos. Pero Él en su amor incondicional no tomó en cuenta mis transgresiones, no tomó en cuenta mi iniquidad, no tomó en cuenta mi pecado, no tomó en cuenta mi rebelión. Él dijo, no, yo no estoy buscando condiciones, pero yo he decidido incondicionalmente amar a David Castro. Y entonces me encontró y expresó su amor hacia mí. Y yo empecé a tener ese entendimiento de que Él me amaba a pesar de mi condición tan real, pecaminosa, llena de transgresión, llena de maldad, separado de Él en rebelión. Eso es amor condicional. Entonces, ¿qué es el amor condicional de Dios? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros primero incondicionalmente. Y entonces, como una expresión de ese amor incondicional, dice el versículo 10, envió a su Hijo como propiciación. En otras palabras, en el amor incondicional de Dios, no tomando en cuenta tus transgresiones, tu iniquidad, tu pecado, ni el mío, Él escogió enviar a su Hijo. Por ese amor incondicional, ese amor ágape. Él envía a su Hijo, pero no solamente lo envía para que llegue aquí, sino lo envía con un propósito y una misión específica. ¿Cuál es ese propósito? De acuerdo a lo que dice Juan aquí en el capítulo 4 y el versículo 10 de Primera de Juan, a su Hijo como propiciación. La palabra en el griego que se usó aquí, donde se ha traducido propiciación, es la palabra hilasmos. Hilasmos. Esta palabra traducida significa expiación, o mejor dicho, la eliminación de una culpa, o total borrar lo que existía y presentar página nueva. Como dicen por ahí, ¿no? Borrón y cuenta nueva. Entonces, dice aquí el versículo que Dios nos amó con un amor ágape, incondicional. Y porque Él nos ha amado incondicionalmente, Él entonces envió a su Hijo, para que su Hijo viniese a quitar la culpa, a hacer la expiación, a eliminar por completo la culpa. Pregunta, ¿qué culpa? La culpa con que tú y yo nacimos, porque ya te he dicho muchas veces, cuando tú saliste del vientre de tu madre, tú naciste con una condenación eterna. Tú naciste espiritualmente separado de Dios,
muerto espiritualmente, separado de Dios, no por el pecado de tu mamá, ni de tu papá, ni el tuyo, sino por la transgresión de Adán. Se heredó la separación, se heredó la naturaleza humana llena de maldad y de iniquidad, y la transgresión y el pecado. Entonces, esa herencia de esa maldad, de esa transgresión de Adán, traía una culpa, traía una condenación. Habíamos sido juzgados por el sistema judicial del gobierno de Dios, culpables, sentenciados a muerte, separación eterna. Pero entonces Dios, por amarnos incondicionalmente, envió a su único hijo, a Jesucristo. Lo envió para que en Jesús entonces fuese nuestra propiciación. Él viniese a quitar esa culpa que estaba en nosotros. Que él vino a borrar la condena eterna con que habíamos nacido. Eso es lo que significa la palabra propiciación. Entonces, dice aquí, y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Quitar la culpa por nuestros pecados. Ahora, la pregunta es, y aquí es donde muchos les es difícil entender, y por eso estamos enseñando en esta serie que hemos titulado Completos en Cristo. Completos en Cristo. Entonces, cuando Jesús es clavado en la cruz, derrama su sangre y resucita el tercer día, Él hace toda la obra de expiación con su muerte, con su sangre y con su resurrección. Él hace toda la obra de quitar la culpa, de justificar, de pagar la deuda. Él trae liberación, se cortan las cadenas que nos tenían atados al reino, al gobierno de la maldad y con la condena eterna de separación eterna, de muerte. Jesús, Él lo hace todo con una ofrenda, una vez y para siempre. Él no tiene que volver a la cruz cada mes, ni cada año, ni cada siglo, ni cada 3 meses, ni una vez, como se hacía en el Antiguo Testamento, que tenían que tener la fiesta de la Pascua una vez al año, y entonces el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, rociaba la sangre del animal que se había sacrificado para que los pecados de la nación fuesen perdonados, pero el siguiente año tenía que volverlo a hacer. No, Jesús lo hizo una vez. Y Él entonces entró al santuario celestial, no el que tenían los judíos aquí terrenal, sino el celestial. El velo se rompió y Él entró para jamás nadie más tener que hacer un sacrificio de pagar. En otras palabras, la obra de expiación, la obra de propiciación fue hecha una vez y para siempre, completa en el Hijo amado de Dios, Jesucristo. Por eso es que tú y yo estamos completos en Cristo. Por eso es que tú y yo no tenemos que vivir bajo el dedo de la acusación, ni de la condenación, ni de la culpabilidad, porque ya hemos sido perdonados, ya hubo la obra de propiciación, la expiación ya se hizo, la culpa ya se quitó, estamos completos en Cristo. Ahora, para los que quizás están escuchando por primera vez o si se olvidaron y tú estás ahí y dices, wow, pero esto suena muy fácil, ¿qué es esto? Esto es contrario a lo que me han enseñado. Sí, porque la religión no quiere que tú sepas que estás completo. La religión quiere darte penitencia. En algunos sistemas religiosos hasta te dicen, tienes que rezar tantos Padres Nuestros, tantas Ave María, tanto esto, tienes que hacer este sacrificio, en algunos tienes que caminar sobre vidrio, sobre clavos, tienes que estar en ayuno, tienes que estar en diferentes cosas. ¿Por qué? Porque no enseñan
lo que Dios ya hizo una vez y para siempre, completo en Cristo, sino que están enseñando, tú quieres mantener esa relación con Dios, entonces tú tienes que hacer, es como que casi tú tienes que ponerte en obras de sacrificio y tú tienes que hacer penitencia para pagar la deuda, para que la culpa no sea tuya. ¡No! Eso es una mentira de Satanás que ha sido propagada por las doctrinas y las teologías evangélicas y religiosas. Y tristemente, esa contaminación está en todas las denominaciones, en todas las religiones. Por eso las religiones, todas para mí son exactamente iguales. Están en el mismo balde, en el mismo cubo. Todas, porque todas están contrarios al eterno evangelio del eterno reino de Dios. Juan bien claro está diciendo aquí, en eso conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Ahora mira el versículo 11, vamos a continuar. Yo podía quedarme en el 10 más, pero hay que continuar. El versículo 11, amados, si Dios así nos amó, y ese es el amor ágape incondicional, también nosotros debemos amarnos unos a otros. En otras palabras, Dios está diciendo, fíjate, yo te amo incondicionalmente a ti. Yo te envío a mi Hijo para que venga y haga la obra de propiciación, de expiación, quite la culpa, borre, venga el perdón a la iniquidad, al pecado y la transgresión. Dios dice, yo hago eso porque te amo incondicionalmente. Y yo lo que quiero de ti, mi hijo y mi hija, yo lo que quiero de ti, al que te di mi único hijo para que hiciese la propiciación para tu vida y para que te librara y te salvara, yo lo único que te pido es que ahora tú ames a tu prójimo de la misma forma. Que nos amemos los unos a los otros incondicionalmente. Yo quiero decirte algo. Si el pueblo de Dios hoy en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Colombia, en México, en Honduras, en España, si el pueblo de Dios hoy en esos países que te acabo de mencionar y podía en Argentina, en Ecuador, si el pueblo de Dios hoy amara como Dios ama, con ese amor ágape, unos a otros, qué hermosa sería la familia de Dios. Qué hermosa sería, qué hermoso y poderoso sería el ejército de Dios. Por eso es que Jesús habló tanto de no juzgarnos los unos a los otros. Cuando tú amas incondicionalmente, entonces tú no tienes nada de qué juzgar. Por eso Jesús dijo, el acusador de los hermanos es Satanás. Dios no te ha llamado a ti ni a mí a acusarnos unos a otros, sino que nos amemos incondicionalmente. Pero qué común es el juzgar, el acusar, el condenar, el echar, mirar lo raro que es esto y poner condiciones. Mira cómo te estás vistiendo. Mira cómo te peinas, mira a dónde vas, mira lo que comes, mira el día que no guardas, mira lo que... Y ahí va la cantidad de cosas. Y entonces no hay amor incondicional. Estamos poniéndole condiciones. Si tú vienes a mi iglesia y si tú eres fiel en venir el domingo y el martes y el jueves y el viernes y a toda vigilia y a todo, entonces estás conectado con Dios. Condicional. Dios no es un Dios de condiciones. Dios es un Dios de amor y Él quiere que nosotros tengamos una relación con Él de amor y todo lo que hagamos por Él y para Él es porque lo amamos, no porque estamos cumpliendo condiciones, no, es por amor, amor incondicional, es un amor recíproco al que hemos recibido. A mí me gusta ponerlo de esta forma, amor es como un círculo. Comienza con Dios. Dios es el origen del amor. El hombre no puede ser el origen del amor, porque el hombre no sabe amar. El hombre no sabe la profundidad de lo que es el amor ágape. En el Antiguo Testamento, en el hebreo, había otra palabra para ese amor, y el amor es la palabra ahab. Eso es la palabra sinónima a ágape.
Es un amor profundo que arde y que desea tenerte cerca y abrazarte y protegerte y tenerte. Ese es ahab. Ágape es incondicional. Y así es que Dios nos ama. Y Él entonces, Él es el origen de ese amor. El hombre no tiene amor ágape. El hombre le es imposible amar incondicionalmente. La única forma que tú y yo podemos amar incondicionalmente es cuando hemos recibido por fe y hemos tenido entendimiento y caminamos en seguridad del amor ágape, del amor incondicional con que Dios nos ha amado. Entonces, cuando yo estoy seguro de quién soy en Cristo, cuando estoy completo en Cristo, cuando sé que no tengo que estar cada día cumpliendo y haciendo porque si no voy a perder mi salvación, entonces ahí de mi interior, de donde sale la fuente de agua de vida, del río donde salen los ríos de agua viva, de aquí de mi espíritu, entonces sale ese amor incondicional hacia mi prójimo. Cuando yo veo hombres y mujeres en el cuerpo de Cristo que se lo pasan siempre acusando, condenando, juzgando, rechazando, poniéndole etiquetas a personas por esto, porque no hacen esto, no hacen lo otro, que la mujer no se puso un moño ni los vestidos hasta acá y hasta allá. Yo siempre he dicho, donde hay moño hay demonio. Entonces, ahí eso es el indicador, escúchame lo que te digo, donde hay todas esas condiciones, ahí son personas y líderes que no conocen el amor incondicional de Dios. Número uno, ellos no se sienten amados incondicionalmente y por lo tanto, como ellos no se sienten amados por Dios incondicionalmente, ellos están en una lucha ahí para complacer a Dios y para poder agradar a Dios y para poder ganarme la salvación y para poder mantener mi estatus de que voy para el cielo. Entonces, como ellos no se sienten seguros y completos en Cristo, entonces así mismo miran al prójimo. Muéstrame a alguien que es ligero a juzgar y condenar a su prójimo y yo te muestro una persona que no está seguro ni segura de que está completo y completa en Cristo. Hay inseguridad de su identidad espiritual. Entonces, Juan, en este contexto del amor ágape, de la obra total que Dios hizo en su Hijo por nosotros, cuando lo envió a hacer nuestra propiciación, Él dice, ya que tú has recibido esa obra de Dios, ya que tú has recibido ese amor incondicional de Dios, entonces dice, amados, si Dios así nos amó, ágape, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Ahora mira lo que dice el versículo 12 y 13. Esto es poderoso. Amados, a Dios, dice el versículo 12, a Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Escucha bien lo que dice aquí. Voy a leerlo otra vez. Versículo 12 de Primera de Juan 4. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se perfecciona. Poderoso lo que está diciendo Juan aquí. Un mensaje profundo y poderoso, aunque es un mensaje sencillo. Esto no requiere un seminario 4 años para entender estos versículos. El Espíritu Santo inspiró a Juan y el Espíritu Santo nos ilumina este rema, esta revelación. Y mira lo que dice este versículo 12. Dios, nadie lo ha visto jamás. Nadie. El mismo Moisés no ha visto a Dios. La única persona que ha vivido en la faz de la tierra, que ha visto a Dios, fue el Hijo. Pero el resto nadie. Entonces aquí dice, nadie le ha visto jamás.
Pero si nos amamos unos a otros, entonces eso significa que Dios permanece en nosotros. Y entonces cuando Dios permanece en nosotros, se perfecciona su amor en nosotros. Esta palabra perfecciona, del versículo 12, esta palabra perfecciona, en el idioma original es la palabra teleio, que significa completo, consagrado, terminado, cumplido, hecho perfecto. Entonces, fíjate lo que, déjame darte aquí, ayudarte a tener entendimiento de este rema, de este versículo 12. A Dios nadie lo ha visto, pero cuando tú amas a tu prójimo incondicionalmente, eso indica que Dios permanece en ti, que el espíritu de Él, ese amor incondicional, porque Dios, ¿cómo es que se conoce? Por su amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Eso lo escribió Juan en otro capítulo, aquí en la primera epístola. Y nadie ha visto a Dios si no ha visto que Él es amor. Entonces, cuando nosotros amamos incondicionalmente al prójimo, nos amamos unos a los otros, nos aceptamos, nos toleramos, tenemos paciencia, tenemos mansedumbre, tenemos benignidad, tenemos paz el uno con el otro, gozo. Qué interesante, todo eso es fruto del Espíritu, Gálatas 5:22. Cuando tú y yo caminamos en todo ese fruto del Espíritu, ahí, para que ese fruto del Espíritu se esté manifestando en nuestra vida, significa que el amor de Dios permanece en nosotros. Si el amor incondicional de Dios permanece en nosotros, significa que Dios está en nosotros. En su Espíritu, Jesucristo, su señorío está en nosotros. ¿Y cuál es el indicador de que Dios está en mí? Cuando yo amo a mi prójimo, cuando yo amo a otro incondicionalmente. Entonces nadie ha visto a Dios. Pero cuando tú amas incondicionalmente como Dios te ha amado a ti, cuando tú caminas en la seguridad de que estás completo en Cristo, cuando tú sabes tu identidad que es en Jesucristo como hijo de Dios, salvo para siempre, seguro de todo lo que ya ha sido hecho por ti, entonces tú amas a tu prójimo y en eso el mundo empieza a ver y otros ven que Dios está en ti. En otras palabras, conocen a Dios porque Dios es ágape, amor incondicional, y cuando ese amor incondicional sale de ti y tú estás amando, entonces ahí es donde el mundo sabe que Dios permanece en ti. Eso es lo que está diciendo Juan en el versículo 12. Y entre más tú vivas en esa actitud, en esa manifestación del amor incondicional de Dios, entonces ese amor se está haciendo completo, se está perfeccionando, ese amor está siendo consagrado, ese amor se está cumpliendo y es hecho perfecto. Qué poderoso. Fíjate, yo lo entiendo de esta forma. Sin Cristo y sin yo tener entendimiento de todo lo que Él ya hizo por mí y que yo estoy completo por el amor y la gracia de Dios en Cristo, para mí es imposible amar a mi prójimo incondicionalmente. Porque yo primero tengo que verme a mí mismo como Dios me ve en Jesucristo completo, para que entonces yo pueda ver a mi prójimo de la misma forma. Y cuando yo veo a mi prójimo de la misma forma, entonces yo lo amo incondicionalmente porque yo estoy siendo amado incondicionalmente por Dios. Y cuando hay esa interacción de ese amor incondicional con mi prójimo, entonces el testimonio, la fragancia, el aroma que está saliendo a nuestro alrededor es que ahí permanece Dios. Ese conoce a Dios. Ahora sigamos leyendo porque hay un par de versículos aquí que vamos a leer ahora que se usan mucho en otras aplicaciones, en otros contextos, y no tienen nada que ver con lo que se ha usado siempre, sino tiene que ver de lo que estamos hablando hoy. Vamos a seguir leyendo, versículo 13 y versículo 14. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu.
Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Ve, nuevamente, en este amor incondicional que hemos recibido del Padre, donde en su Hijo Él hizo la obra de propiciación, quitó la culpa, estamos completos y ahora nosotros libremente, con gozo, amamos incondicionalmente al prójimo. Entonces eso da testimonio de que Dios permanece en nosotros. Entonces dice aquí el versículo 13 y 14, en esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Es que la religión te quiere decir hoy en día, para que tú des testimonio que permanece, tienes que estar en la iglesia en todos los cultos, tienes que venir a las vigilias, tienes que estar conectado, porque si no estás desconectado, tienes que hacer esto, y te dan una lista de condiciones, para entonces, entonces tú estás. Yo quiero decir, todo eso que yo te dije, todo eso es bueno, nada de eso es malo. La palabra nos habla de congregarnos, de tener compañerismo, de compartir. Nos habla de que nos damos filo uno al otro. Tenemos que animarnos uno al otro. Nada de eso. El orar, el adorar, el alabanza, todo eso es bueno. Pero yo te lo estoy hablando, no que es malo. Yo te estoy hablando que cuando tú pones tu dependencia, o cuando la religión te dice que si no haces esas cosas, ya Dios no permanece en ti, ya tú estás desconectado, ya te perdiste, ya no vas para el cielo, ahora vas para el infierno, porque eso es lo que la religión habla, o el infierno o el cielo, porque la religión no sabe el evangelio del reino. El evangelio del reino es para establecer el gobierno de Dios en la tierra, es para establecer el orden de Dios, el evangelio y la autoridad del gobierno de Dios aquí en la tierra. Entonces, cuando tú no tienes entendimiento de que estás completo en Cristo, entonces tú estás luchando por hacer y hacer y hacer. Y en el hacer y hacer y hacer, se pierde la fragancia de lo que es el amor ágape de Dios que el mundo necesita conocer y saber. Ahora, sigamos leyendo, porque ya estamos hacia terminar. Versículo 14 leímos, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. ¿Sabe que Salvador viene de la palabra soter o soso, que significa el que vino a sanar, el que vino a preservar, a liberar y a hacer completo con confianza a los redimidos? Eso es lo que significa la palabra Salvador, o soter o soso en el idioma original. Entonces, mira ahora lo que dice el versículo 15 y 16. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor, ese ágape, que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, Dios es ágape, amor incondicional. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios permanece en él. ¡Wow! Esto es poderoso. Aquí podríamos estar 3 noches más, nada más en estos 2 versículos. Pero escucha. Abre tus oídos espirituales. Deja que el Espíritu Santo te ilumine. Mira lo que está diciendo el versículo 15 y 16 de Primera de Juan, capítulo 4. Leamos otra vez. Todo aquel que confiesa, nuevamente aquí no está la palabra arrepentir, nada más dice confesar, y aquí la palabra confesar es que tú has creído en la dependencia y en la seguridad y que tú tienes entendimiento de todo lo que el Hijo ha hecho por ti, y entonces ahora tú lo vas a confesar con tu boca. Todo aquel que confiesa que Jesús, ese es el Salvador, el Yeshua, Salvador, es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. ¿Y cómo es que Dios permanece en nosotros? Con el amor ágape incondicional. Y cuando el amor incondicional de Dios permanece en mí, porque yo he confiado, totalmente tengo seguridad de lo que es Jesús como mi Salvador,
el que resucitó el tercer día, el Hijo de Dios. Cuando yo confieso eso con mi boca, entonces recibo ese amor incondicional. Dios viene a habitar en mí, permanece en mí, y eso lo dice, estoy en Dios. Entonces dice el versículo 16, y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él. Antes de ir al último versículo que vamos a mirar esta noche, que es el versículo 17, que es poderosísimo. No te muevas si estabas distraído con algo. Ahora mismo enfócate, porque vamos a entrar al versículo 17 y es importante que tú oigas lo que el Espíritu ha puesto en mi espíritu para sembrar en ti esta noche acerca del versículo 17. Pero el versículo 16 está sellando la palabra de que hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que dice Juan. Ya tú tienes confianza, ya tú sabes quién tú eres, ya tú sabes que la totalidad de lo que Dios ha hecho por ti en su Hijo, y estás completo en Cristo, y Él te ha amado incondicionalmente y tú has recibido ese amor incondicional. Dios es amor, Dios es ágape. Y el que permanece en amor, en otras palabras, si yo camino en ese amor incondicional, ¿cómo yo camino en ese amor incondicional? Seguro de que estoy completo en Cristo. Si yo estoy cada día tratando de complacer a Dios con esto y hacer esto y hago acá y hago allá para que Él sepa que estoy... entonces yo no tengo seguridad, no conozco ese amor incondicional. Yo lo que estoy viviendo es una relación condicional a mis obras muertas. A veces cuando yo oigo personas que están entrenando a líderes y están hablando de servidumbre, ¿sabes que Jesús dijo, yo vine no para ser servido, sino para servir? Entonces, en el reino, uno de los principios más poderosos es que el gozo de servir. Pero muchas veces yo escucho personas que están enseñando a los que están sirviendo, que les dicen, oh, Dios te ha dado dones y ahora tú al servir aquí, tú le estás mostrando a Dios de que tú lo honras, de que tú lo aprecias, y cuando tú vienes a servir, tú estás ganando puntos con Dios, y Dios te va a dar una corona, y te va a dar una corona de estrellas llena de todas tus buenas obras, y por lo tanto el servir, tú tienes que venir y servir fielmente, y sirve, y sirve, y sirve. Entonces mucha gente se desvían de vivir la seguridad del amor incondicional y empiezan a vivir la vida del amor condicional por mi servicio. Y entonces si un día por A o B razón no pudieron venir o estuvieron ausentes un par, entonces reciben una llamada. Ten cuidado, no te desconectes, que estás perdiendo tu relación con Dios porque no viniste a servir. Entonces el servicio se convierte en una esclavitud espiritual, no en un gozo de servir, porque he recibido el amor incondicional de Dios y yo lo amo a Él incondicional, y todo lo que Él me ha dado le pertenece a Él, y por lo tanto yo le sirvo. Cuando yo estoy delante aquí de ustedes enseñando, yo no estoy haciendo esto por ganarme puntos, no estoy por ganarme un premio, no, nada de eso, no. Yo estoy aquí porque yo estoy seguro de quién soy en Cristo Jesús, me siento completo en Cristo. Estoy agradecido por ese amor incondicional con que Él me aceptó y me ha mantenido por todos estos 47 años. Y yo estoy tan agradecido que con gozo yo me siento aquí y dejo que los dones que Él me ha dado y el llamado que me ha dado fluya en mí. Yo no estoy aquí tratando de ganarme el favor de Dios. Yo no estoy aquí sonándole la campana. Mira el héroe, que el mártir que soy, que te sirvo. Mira la edad que tengo y aquí estoy todavía. No, esto es un gozo. Esto es parte del amor incondicional. Entonces, antes de entrar al último versículo, y el que permanece en amor, está en la última parte del versículo 16 de 1 de Juan 4, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en él.
La clave es el amor incondicional. Ahora mira el versículo 17. Este versículo se ha usado muchas veces fuera de contexto. Y mira por qué. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Ahora yo quiero decirte dos cosas. El versículo 17 te está hablando de la seguridad de la salvación. Te está hablando de la seguridad de que estás completo en Cristo. Leámoslo otra vez. En esto se perfecciona el amor. ¿Qué significa la palabra perfecciona? Ya te dije que esa palabra en el griego es la palabra teleio, que significa completo, consagrado, terminado, cumplido, hecho perfecto. Entonces, en esto se ha hecho perfecto, se ha cumplido, se ha terminado, se ha consagrado, está completo ya. ¿Qué cosa? En esto se perfecciona el amor ágape. ¿En qué? En nosotros, para que tengamos confianza. Esta palabra confianza en el idioma original, la palabra confianza aquí en el versículo 17, es la palabra parresía, que significa denuedo, o sea, valor, seguridad, confianza, franqueza, hablar con certeza. Eso es lo que significa esta palabra, la que fue escrita aquí en el original, parresía. Entonces, aquí Juan, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, tu seguridad, tu denuedo, tu franqueza, tu confianza, cómo tú hablas, qué sale de tu boca, es determinado por cómo tú estás en ese amor incondicional. Cómo ese amor, en esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. En otras palabras, yo no estoy aquí hoy temiendo el día del juicio. Miles y millones de cristianos alrededor del mundo hoy están temiendo el juicio. Y hoy, especialmente con todo esto que está sucediendo del coronavirus y todo lo que está pasando, se están predicando cada cosa. Y se habla mucho del fin del mundo y ya viene el juicio y esto es parte del juicio y mi Dios está castigando. Y entonces algunos se sienten, ay, yo estoy castigado. Y si salieron positivos del COVID, ya se sienten que es un castigo de Dios. Ay, ¿por qué será que Dios me está castigando? El otro día me llamó una señora, ay, pastor, ore por mi esposo porque Dios lo está castigando y él ahora se está dando cuenta de lo malo y lo esto. Y entonces queremos coger todo para hacer a Dios uno que está... No, un momento, Dios es amor. Y cuando tú estás completo y completa en Cristo, tú no tienes que temer el juicio, tú no tienes que estar, ay, que no venga. Yo recuerdo oír oraciones desde niño, desde que yo era niño en la iglesia, yo recordaba esas oraciones, esas plegarias, ay Señor, ten misericordia de mí. Ay, detén tu venida porque yo no estoy listo. E incluso se cantaban. Yo recuerdo que cantaban un himno que decía que si estás listo, que si estás listo, que si estás listo. ¿Listo para qué? Porque hay una connotación que la religión quiere enseñar de mantenerte siempre en condenación, en culpabilidad, para que tú hagas más y hagas más. ¿Por qué? Porque no quiere la religión que tú estés completo y completa en Cristo. Entonces le tienes temor ¿a qué? Al juicio. Y aquí dice, tengamos confianza en el día del juicio, estemos seguros que estamos completos, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. ¿Tú crees que Jesús está sentado a la diestra del Padre lleno de temor y de miedo? No, Él cumplió con todo lo que iba a hacer. Él lo hizo todo tal como fue enviado a hacer y Él está ahora siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores con toda confianza. Y Él quiere que tú y yo en Él seamos exactamente igual.
Tu espíritu está salvo, tu espíritu ha sido vivificado, tu espíritu es eternamente unido, reconciliado a Dios y nada ni nadie te puede separar. Nada ni nadie, tu espíritu. Vuelvo a repetir, no estoy hablando de tu alma ni de tu cuerpo, pero de tu espíritu. Y eso es lo que está diciendo el versículo 17. Y por eso es que el versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Aquí no está hablando de miedo. Este versículo cada rato yo lo oigo, lo juntan con uno que hay en Timoteo, porque Dios no nos ha dado el espíritu de temor. Una cosa es el espíritu de temor, de miedo. Ay, que no me puedo subir en un avión. Ay, que no puedo cerrar la puerta a la noche de mi cuarto. Ay, que le tengo miedo al agua. Ay, que le tengo miedo a los animales. Ay, que le tengo miedo a esto. Miedo. Es un espíritu de temor y de miedo. Eso es lo que está hablando en 1 Timoteo. Pero aquí en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 18, esto no está hablando de ese tipo de miedo. Aquí está hablando de que tú no tienes que vivir tu vida temiendo el día del juicio. Temiendo que si me pierdo, que si no me salvo, que si voy para el cielo, que si no voy, que si voy para el infierno, que si no, que hice hoy, que quizás, ay, perdí, o que tengo que reconciliar. Aquí esto es lo que está hablando, tú tienes que vivir en confianza, en seguridad, porque donde tú vives en el amor incondicional, cuando tú entiendes el amor incondicional que envió a su Hijo para hacer propiciación por tus pecados, entonces tú no tienes temor del juicio. Tú no tienes, ¿por qué? Porque el amor echa fuera el temor y bien claro dice aquí, bien claro para que entiendas. ¿Por qué? Porque el temor involucra castigo. Escúchame, tú y yo estamos completos en Cristo. No hay castigo para ti ni para mí. En tu espíritu estás completo. En tu espíritu Cristo está en ti, el Espíritu Santo está en ti, el Padre está en ti, toda la deidad está en ti. Él permanece en ti, en tu espíritu. Tú no tienes que vivir temiendo el juicio, temiendo esto, temiendo. Y por eso es que el ser humano, cuando toma una mala decisión, cuando hace algo con su libre albedrío que va en contra de Dios, ¿qué es lo primero que hace? Se esconde. ¿Qué es lo primero que hace? Lo mismo que hizo Adán, se escondió detrás de un árbol, se avergüenza, trata de tapar, trata de cubrir. ¿Por qué? Porque no tiene seguridad, no tiene confianza. No tiene confianza. ¿Y por qué? Porque el temor, ¿qué es lo que está causando el temor? El castigo. Escúchame, porque 1 de Juan 4, versículo 18, ha sido mal usado miles de veces cuando los predicadores y los maestros y los que enseñan lo quieren poner en el contexto del espíritu de temor. Eso es diferente. De miedo y de temor. Eso es diferente. Lo opuesto a la fe. Aquí está hablando de el temor al juicio, el temor de tu seguridad de quién tú eres en Cristo. Termino entonces ya. Versículo 18. Escúchalo con tus oídos espirituales esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, da iluminación de este versículo a cada persona. Versículo 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Qué triste. Yo conozco muchas personas, o he conocido, mejor dicho, muchas personas que los conocí por años, y siempre estaban con esa culpabilidad, siempre estaban en esa actitud, es que yo no me merezco, es que yo no alcanzo lo que debo de alcanzar para merecer el amor de Dios, la misericordia, y murieron físicamente, descansaron, y nunca se gozaron de la seguridad de estar completos en Cristo. Conozco pastores, ministros, a través de mis 77 años de vida los he conocido, que nunca tuvieron la seguridad de la salvación ni de estar completos en Cristo. Vivieron en temor todas sus vidas.
Siempre estaban tratando de hacer algo para alcanzar. Y hasta el último día. Qué triste. Por eso Juan escribió este contexto de Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 10 al 18. Es mi oración que tú hayas recibido esta noche iluminación y que el Espíritu Santo haga arder en ti esta semilla de la palabra del reino. Padre, en el nombre de Jesucristo, te doy gracias por cada persona que ha sintonizado esta noche o cualquiera que escuche en el futuro este mensaje. Gracias por la claridad de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por prender la lámpara de iluminación a la revelación. Padre, que hombres y mujeres empiecen a caminar en ese amor perfeccionado, en esa seguridad de lo completo que están en Cristo. En el nombre de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Son bendecidos con toda riqueza espiritual. Les amo y nos vemos pronto en la próxima ocasión.